Hola, es una sorpresa verlos el día de hoy. Justo me encontraba escuchando un poco de música y pensando en la ordenación documental, de esa calidad de los documentos que tanto podemos llegar a necesitar. Y entre mis reflexiones encuentro algo muy interesante, y es que primero es necesario comprender a qué hacemos referencia cuando hablamos de un control documental. Cuando hablamos de la calidad de la información y queremos contextualizarlo a nuestro entorno, podemos llegar a pensar en un entorno empresarial donde, para definirlo, diríamos que la calidad de la información es toda aquella que sea verídica, veraz, que no sea de utilidad para la toma de decisiones. Por eso es primordial que hablemos del control de esta, de que no sea accesible para todo el mundo, sino para la gente que en verdad va a hacer buen uso de esta. Hacemos referencia básicamente a que de todas las áreas de la organización nos va a llegar información, y esta información va a ser procesada a través de un sistema que ya hemos implementado o ya se ha implementado en la organización. Y esta información se va a recopilar en bases de datos lo suficientemente veraces, que nos puedan contextualizar a nosotros en qué estado está la organización, de cómo van los procesos. Por eso mismo es que hablamos de que no cualquier persona puede tener acceso a esta información, porque es información que resulta delicada, resulta de vital importancia al momento de nosotros tomar una decisión con respecto a qué vamos a hacer, si vamos a mejorar un proceso o cómo estamos siguiendo los lineamientos, está bien. Teniendo esto en cuenta, podemos hablar de el control de la información. Entonces hablemos ya del control de la información, ¿no cree? Bueno, bueno, hablamos de controlar la información. Cuando hablamos de controlar la información, tenemos que hablar de que la información tiene que ser verídica y veraz, y que no sea de verdadera utilidad en la organización, lo que estábamos comentando hace un momento. ¿Cómo logramos esto? Muy sencillo. En las organizaciones ya establecidas, sean públicas o privadas, ya se tiene un manejo de un sistema documental, en el cual, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es llevar un control de a dónde van los documentos y de qué documentos se van a hacer. Es decir, acá tenemos el documento. Este documento, lo que vamos a hacer es archivarlo, que es uno de los procesos más importantes en una organización. ¿A dónde va a ir este documento? A una carpeta que tenemos previamente establecida, según el proceso y la importancia del documento. Entonces, esta carpeta que tenemos acá es a donde vamos a dirigir este documento. Esta carpeta no va a tener acceso a todo el mundo, claramente. Va a tener acceso la persona encargada de subir el documento y la persona que le interesa la información, que tiene la jerarquía dentro de la organización para leer esta información, para poder interpretarla, por así decirlo, y tomar decisiones a partir de esto. ¿Qué nos podemos encontrar en el camino usando un proceso documental? Que este documento termine en una carpeta diferente, que sea un documento de nómina y termine en una carpeta de evaluación del desempeño. Estas son las circunstancias que más se pueden llegar a presentar en una organización y que más pueden retardar un proceso documental o de controlar la información. Pero sin embargo, si comparamos estas circunstancias que puedan llegar a aparecer con un proceso documental en el que se